Hola amigos, ¿cómo están? Este es su podcast favorito de los lunes, Lógica Masculina. Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Jacobo. Y hermano, hoy tenemos unos invitadazos, Neto y Adri. Hoy tenemos invitados porque nos van a presentar un tema padrísimo, un tema que personalmente me llama mucho la atención porque no conozco ni madres. Entonces, sí. Es un tema totalmente nuevo. Es algo para totalmente nosotros, ¿no? nuevo para Jacob y para mí. Quizás para los que nos escuchan también vaya a ser algo totalmente nuevo. Hermano, preséntense, porfa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan Carlos, Jacob, Adriana. Sí, bueno, yo soy Neto Vega. Conozco a Juan Carlos en otros ambientes. En otros ámbitos. Bueno, nos gusta La hacer mala algo, vida. ejercitarnos, iba a decir yo. Pero sí, de ahí nos conocemos ya de hace unos años, ¿no? Unos añitos. Hemos participado en algunos proyectos también, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo fui modelo de Neto. Es correcto. Ah, ¿en serio? Sí, para uno ¿Fuiste de su esos. lienzo o qué? No, sí. Me esculpió. Sí, fui actor para Neto en unos anuncios, güey. Ya sé cuáles, los que decías de doctor, ¿no? Salió de doctor, Claro. Así es. Sí llegué a verlos. Y ya le andaban pidiendo consulta acá al doctor. Sí, güey. Doctor, me Sí, duele. yo que lo conozco bien, sí no se la creía, pero igual alguien que no te conoce se veía muy bien. Sí, No, sí daba la pare- pinta sí de parecía. doctor. Sí, ¿verdad? Sí, parecía Doc, sí, me llegaron a preguntar incluso de, oye, ¿cuánto cuestan los consultorios? Y yo, la neta no sé, hermano, a mí nada más me dieron un guión, yo lo leí y ya. Fui modelo, no departamento de... Exacto. Ah, qué fregón. Adri, Yo soy Adriana García. Estoy casada aquí con este hombre. Y nada, pues también soy amiga de Juan Carlos por el gimnasio. Y pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente a nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Es la primera vez que de hecho tenemos dos invitados. de hecho por eso Tenemos nos tuvimos full house. Exacto, Nos tuvimos tenemos que venir seguir. a la sala de mi depa justo Exactamente. porque allá no cupimos. Sí, entonces, si se dan cuenta de eso es porque claramente por los dos invitados tuvimos que hacerlo aquí, que también está muy chulo Porque Sí, lo vale. está padre, ¿no? Está Está chulo. padre. Siente gusto. Después se deberíamos siente de gusto. cambiarle también para que no siempre sea en el Sí, mismo para que la lugar, gente ¿no? diga, ¿qué pedo? Sí, así. ¿Qué onda ahí? Pero bueno. ¿Dónde está? Llegamos a incomodar, pero bien, No. ya. No, al no, contrario, al justo contrario. algo nuevo, ¿no? Siempre es Sí, padre algo justo. nuevo. Eso. ¿No? Sí, Entonces, justo. Justo también es un punto importante de lo que vamos a empezar a tratar del tema. A veces hay que incomodarnos para evolucionar. Exactamente. Me gusta, muy bien. Ay, pues bueno, pues, sin qué nervios. sin más preámbulos, Ay, ¿no, nanita. muchachos? Muy bien. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Juanca? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de el cábala. Es la cábala. La cábala. La ¿La cábala. cábala? La cábala. La cábala. La cábala, perdón, ya ves, te digo que no Te sé. digo que no Pero sabemos nada. Pero Entonces, bueno, sí, la cábala, Neto, prim- cuéntanos qué es la cábala. La cábala, pues mira, que es una oportunidad para también separar, porque siento que hay mucha confusión. Ok. La gente comúnmente piensa que es una religión, no es una religión, es un camino espiritual. Sin embargo, no tiene los fundamentos ni la rigidez a lo mejor que encontramos en las religiones. Digo, aquí todo el mundo cabe, la cábala es para todos y pues encontramos herramientas y tecnologías para crecer nuestra espiritualidad. Ok. Excelente. Sí. O sea, a ver, justamente el centro de Cábala, nosotros no pertenecemos al centro de Cábala, pero el centro de Cábala lo define, luego de repente dice, es una tecnología para la vida. Y me parece muy interesante su Acertado, ¿no? approach, muy acertado, porque pues, al final, ¿qué es una tecnología? ¿No? Pues, son lineamientos, herramientas para perfeccionar un proceso. En este caso, ese proceso pues, es la vida misma. Entonces, es una enseñanza espiritual, nosotros lo vemos como una enseñanza espiritual o mística, porque pues simplemente son directrices o guías, no se impone nada, no hay un dogma de fe, que es lo que nos separa un poco de las religiones, que es súper respetable y las religiones también a veces son un camino importante y necesario Para mucha en la gente, sociedad claro. y en la evolución del mundo. Pero esto no lo es, simplemente son directrices para encaminarnos a
a conectar un poquito más allá, a conectar con la divinidad y algo súper importante, a contestar las preguntas que toda la vida nos hemos hecho como humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Por qué estoy aquí? O sea, claro, de una sobre forma... todo después de la cruda. ¿Por qué lo hice ayer? ¿Qué ocurre aquí? Claro, desde un punto de vista muy personal, ¿no? Claro. Cada quien encuentra ese camino, es decir, ni el de Juan Carlos, ni el de Adriana, Jacobo, cada quien tenemos nuestro propio camino. Entonces, es un camino interno, es buscar las respuestas hacia el interior, interiorizar, y pues así tener y facilitarnos la vida en lo que pues nosotros llamamos Malhut, ¿no? Que es la tierra. ¿Cómo se llama? La tierra. Malhut. Malhut. Ok, a ver. Y podría preguntar, ahora sí que ahorita que nos explicaron brevemente qué es esto de la cábala, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿Ustedes saben de ese tema de...? Creo que es una respuesta muy amplia y que estuvimos repasando. Que podríamos, no sé. La verdad es que nadie sabe. No, nadie sabe, nadie de hace supo. 2000 años, es así, ¿no? No, hombre. ¿Más? Nadie sabe, nadie supo. De verdad es una Es muy antigua y su origen es desconocido. Ok. Misterios. Hay algunos estudiosos de la cábala que lo ponen a 5,000 años antes de Cristo, otros incluso a 15 o hasta 30,000 años antes de Cristo. Hay escrituras, hay conocimiento muy antiguo, pero no hay una certeza. Ha habido estudiosos de la cábala que sí recopilan a partir, ¿qué es lo más anterior, Adriana, que encontramos? Lo que pasa es que, o sea, a ver, hay muchas leyendas, ¿no? Sí, entonces, habría que empezar por mencionar que la cábala parte o emana, las dos fuentes principales de la cábala, de donde emana todo este conocimiento, son dos. Hay muchas, pero las principales son dos. El Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, y el Zohar, que es el libro, o sea, haz de cuenta, el libro de la creación pues justamente te cuenta eso, es una historia que te cuenta de dónde viene todo, o sea, todo es todo, ¿no? A lo mejor el Big Bang es lo que en la ciencia, pero es ese punto, el punto donde no había nada y comienza la creación. Sí. Okay. Te cuentan de dónde viene todo, entonces hay leyendas que dicen que Abraham, el patriarca, en un viaje ácido acá, buena onda, se comunicó con el mero jefe y pues ahí le dictó. Otras leyendas dicen que no fue, o sea, que no fue así, que fue a través de Noé, que le fueron contando. Y Noé tampoco. Noé, ¿cómo supo? Pues no se sabe. Y entonces que a Noé se lo contaron a través también de muchas generaciones. Entonces se va hasta Adán, ¿sí me entiendes? O sea, hasta entonces. Pero pues... Los inicios de la creación. Nadie supo, no se sabe. Lo que sí es que de repente aparecen estos escritos, o sea, varias recopilaciones de poquito en poquito y varios escritos de repente aparecen en la Edad Media. Pero mucho antes de la Edad Media, no sé si oyeron o han oído hablar alguna vez de los rollos del Mar Muerto. Sí. Los rollos del Qumran, que se descubrieron no hace mucho, ¿no? Como a mediados del siglo XX. Pero, pues, antropólogos, historiadores los han estado estudiando y entonces ellos dicen, no, pues es que esto está escrito más o menos como en el siglo III antes de Cristo, una cosa así. Y entonces, por ahí se han ido, o sea, no hay un parteaguas cierto, pero dentro de esos rollos vienen algunos pasajes de la Torá o la Biblia, o sea, la Torá es, digamos, todo el Antiguo Testamento. Uh-huh. Vienen algunos pasajes de los que emana cierto conocimiento. Y entonces, por esos siglos más o menos, pues hubo ahí gente que se dedicaba a estudiar eso y se clavaba todo el tiempo. Y entonces empezaron a ver que no nada más era la historia que se contaba, sino cómo se contaba. O sea, literalmente la grafología y la numerología. Empezaron a ver que había como algo raro, como que estaba escrito como en código. Uh-huh. Y entonces, básicamente, es eso. Empezaron a descifrar el código de estas escrituras para interpretarlo no nada más literalmente,
sino qué nos están queriendo decir. O sea, aquí hay como un mensaje escondido. Entonces nace otro libro. Ajá, y entonces así empieza todo el conocimiento. Pues antes no escribían mucho, ¿verdad? Y no sabían mucho leer más que los sabios. Sí, recordemos eso. Es el hebreo, ¿no? Viene del hebreo, ¿no? Y del arameo. Y del arameo, pero esto era algo, pues no que lo celaran, pero es que realmente la gente que escribía y que leía en esos tiempos, pues era muy poca. Eran los sabios. Ajá. Y eran algunos, los primeros religiosos, eran los afortunados que accedían a la información. Entonces realmente la gente común en aquellos años, en épocas antiguas, por eso hay mucha tradición oral. O sea, es un conocimiento donde también se da de boca en boca y así es como absorbían el conocimiento toda esta gente, ¿no? Y ya en la Edad Media, pues ya empiezan como que empiezan a poner orden. Y entonces ya empiezan como que a escribir, porque van a decir, dicen, no, pues aquí esto se va a perder, o sea, yo te digo, tú le cuentas y, o sea, a ver, cada quien va a decir lo que se le antoja y así no es. O se puede morir mi maestro que sabe todo y sabe muchísimo. Y se moría el conocimiento con él. Claro. Entonces empezaron a decir, no, esto lo tenemos que escribir. Y entonces así nace también, ahí es donde nace el Zohar, que es esta decodificación de la Torah. Ajá. Okay. O sea, a ver, sí dice esto, pero en realidad es una decodificación matemática, porque se le ponen números a cada glifo, a cada letra. Es como si dijeras en el catolicismo, en cristianismo del Nuevo Testamento, por así decirlo. Que fue un documento que tiene como correcciones o que se simplificó de cierta manera para el mayor entendimiento de la actual sociedad o algo así. Algo de esto existe, pero precisamente creo, algo en lo que, por ejemplo, en la Kabbalah nos clavamos, es el hecho de no tomar las cosas literales. Okay. Tanto hay muchas metáforas, como también hay muchas palabras claves, donde precisamente llegaron estos estudiosos y han decodificado, y han encontrado, lo han empatado, y de hecho también ahí ha salido la numerología, entre otros estudios, donde precisamente es eso, no tomarnos literal las escrituras, es eso. De hecho, por eso hay una teoría, tal vez la más radical, regresando a la pregunta anterior, del origen de la Cábala. Incluso hay algunos que, la teoría más radical, insisto, que ni siquiera es de este planeta. Entonces, precisamente por eso no hay que tomarlo literal. Y por eso es que es de otro tiempo y otro espacio. Es de otro tiempo. Sí, vaya, lo quise como decir en palabras llanas, donde, sí, los más radicales dicen, esta información ni siquiera pertenece a Malhut, que es la palabra esta que mencionaba, que es este plano existencial. Órale. Sí, está súper interesante porque tienen, o sea, también han encontrado como mucha influencia, pues, helénica en esos mismos escritos, ya, se ha encontrado mucha influencia de corrientes helénicas, del neoplatonismo, de los mismos de Egipto, de los mismos egipcios. El árbol de la vida, las primeras representaciones del árbol de la vida creo que son de Persia o de... Sí, Persia o Babilonia. En Babilonia empieza todo a descubrir, a estudiarse todo lo que es la astrología, y ahí es donde se define lo que es el zodiaco, que también tiene muchísima influencia en la Cábala. Que por lo que estoy escuchando, entonces es algo que es súper extenso. Es un cúmulo de un chorro de cosas, numerología, de un chorro de astronomía. Y de las civilizaciones más importantes que han pisado esta tierra. O sea, todas le han puesto un granito o lo han sacado de ahí, no sabemos. O sea, por eso no se ponen de acuerdo, porque no coinciden como que las fechas. A ver, aparecieron en esta fecha y están escritos más o menos en esta fecha, pero trae conocimiento de, no sé, 30 siglos anteriores. ¿Qué onda? O sea, no. Sí. O sea, suena algo súper extenso y súper... Fíjate, y por ejemplo, yo estaba escuchando así de que lo que ustedes me están diciendo, yo escuché de que más venía como de el profeta Ezequiel y todo. También está de que, pues entonces, ¿qué onda? Es que eso también se encontraron en las tumbas de Qumran. O sea, de todo. Y también tiene que ver, hay una rama que se llama la Cábala Angélica, y también sale de toda esa del profeta, por ejemplo, el libro de Enoch. No sé si han oído hablar de eso. No hemos hablado del libro de Enoch, pero
Pero o sea, tiene conocimiento de todo. Tiene relación con el tarot, tiene relación con el zodiaco, tiene relación con... Es que está bien interesante. El gnosticismo. Y por ahí en la Edad Media como también había... También lo que decimos mucho en Cábala es que hay muchas paradojas, ¿no? Entonces, como decía Ernesto hace un ratito, mucha gente lo confunde con una religión. Pero también está una paradoja de que otra gente dice, es que eso son cosas del diablo, ¿no? Sí, lo que no... Es que es muy esotérico. Con el esoterismo y el ocultismo, que sí, pero yo creo que están mal entendidos esos conceptos. Ajá. El ocultismo no tiene que ver con magia negra, o sea, tiene que ver como que en un momento de la historia de la humanidad se tuvo que ocultar ese conocimiento, pues porque la Inquisición, gracias. Claro. Pero es que justo es a lo que iba. Sí es mal entendido, pero es que también este conocimiento fue reservado por algunos sabios, claro. Sobre todo en Europa, lo que mencionaba Adriana desde la época medieval. Y entonces, precisamente no fue un conocimiento popular, no fue un conocimiento que se abrió al mundo. Entonces, esto que está reservado, y ahora, apenas en el siglo XXI, pues ahora, si ustedes pueden buscar, obviamente en internet, obviamente la inteligencia artificial te ayuda mucho, y ya está mucho más abierto. Ojo, que también hay desinformación, vivimos en la era de la posverdad. Claro. No, yo les recomendaría, les sugeriría que consultaran al menos 2 o 3 fuentes para saber que lo que están leyendo es realmente, bueno, en este caso el tema que nos trae aquí, que es la Cábala, pero sí, como fue oculta o reservada por siglos, realmente ha sido por eso, siento que mucho confundida con religiones. Hay una religión que muy cercana, digamos, a esto. Pero no parte de ella. Eso pero no parte de ella. Y creo que parte de lo que me gustaría a mí que escuchara su público es que para ser un cabalista, un estudioso de la Cábala, tú puedes ser católico y cabalista, tú puedes ser judío y cabalista, puedes ser budista o nudista y cabalista. Entonces... Sí, todo. Entonces ya estoy dentro. Estamos ahí, estamos. Okay, ¿Dónde son los congresos? Eso es justo lo que te iba a preguntar, porque, o sea, estoy tratando de entender de nuevo como alguien que es la primera vez que escucho sobre ello, entonces estoy tratando de crearme la forma en mi cabeza, de justo si se podía, de que si alguien era católico, era alguien cristiano, podía también practicar esto de la Cábala, ¿no? Sí, no se contrapone. Ok, perfecto, muy bien. Sí, claro. De hecho, en la Edad Media también surgió una rama de la Cábala, que es la Cábala cristiana. Sí, o sea, no, es que no se contrapone, ni tampoco emana del judaísmo. O sea, sus historias, como han corrido tan paralelas y provienen más o menos, de los mismos lugares. Sobre todo del norte de África y del Medio Oriente, es decir, lo que el Antiguo Testamento agarra de Egipto, es decir, Moisés. Y las escrituras y todo. Las 12 tribus, etcétera. Entonces, todo esto ahí, vaya, tampoco hay una certeza con el nacimiento del judaísmo, pero de Moisés, de todo esto que está en el Antiguo Testamento, y después la entrega de las tablas de la verdad. Entonces ahí también la Cábala y el judaísmo se vuelven a encontrar. Convergen. Y es ahí donde justo creo que es donde está la confusión, sobre todo a nivel general. Ok. Jacob y yo estamos así, a ver, la tabla de la verdad, el libro de Enoch. ¿Dónde está mi teléfono? No sé, vamos a buscar al final del episodio. Y para alguien justo que apenas está escuchando de esto, ¿cuáles dirían que son las bases con las cuales se sostiene la Cábala? Como, por ejemplo, en otro tipo de religiones, ¿no? ¿Cuáles dirían que, no es una religión, pero cuáles serían las bases de las pilares. Los pilares del practicar o de ser un cabalista? ¿Cuáles serían las bases? El objetivo. El objetivo. Si me lo pudieran decir a lo mejor en palabras o en acciones. Mira, de hecho, creo que se resume rápido. Uno de ellos es compartir. Okay. Compartir conocimiento. Okay. Compartir, de hecho, es parte de lo que discutíamos y agradecemos estar aquí. También el suprimir el ego. Okay. Esto precisamente es ese deseo de recibir, es tratar de suprimirlo al mínimo, y al contrario, brindarnos hacia todos los seres humanos porque por algo estamos aquí. La Cábala habla de una parte de su filosofía, es que todos somos uno. Todos venimos del mismo lugar.
algo muy antiguo. Y lo buscamos de regreso. Exacto, y lo buscamos y es ahí donde nos encontramos, es donde nace la idea de ayudar a otro. Y todas estas bondades. La bondad del ser humano es lo que tenemos que exaltar, ¿no? Buscar ayudar al prójimo. De allá, lo digo de una manera que lo hemos escuchado como desde niños. Digo, somos católicos, Adriana y yo, pero desde hace algunos años estudiamos, encontramos la Cábala, y que eso es otra parte fundamental. La Cábala hay que buscarla. No es algo que alguien te esté insistiendo en que tú... Nadie va a ir a tocarte, un cabalista te va a ir a tocar a tu casa para decirte... Oye, ¿le puedo hablar de la Cábala de joven? Exacto. Por eso uno es el que la tiene que buscar, uno se tiene que acercar a ella y también se aleja, pero ahí es donde está el trabajo de cada uno de decir, no, yo quiero acercarme hacia esto, hacia su filosofía y hacia su conocimiento, ¿no? Y justo, por ejemplo, dale. Por ejemplo, yo digo, ya conocí a Neto y Adriana, quiero conocer más de la Cábala. ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué onda? Buen punto. Yo te diría que primero eso, acercarte y decir, yo te puedo mostrar la puerta, pero tú tienes que atravesarla. Okay. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Nosotros tomamos un taller de Cábala, este es el espacio, este es el horario, etc. Y nada más. Y si tú asistes, bienvenido. Y serás uno más. ¿Qué es la puerta? O sea que son reuniones con cabalistas, hay alguien que es como una persona que es el que más sabe, del Cábala Supremo. Padre, muy buena. ¿Qué es lo que analizamos? ¿Qué estudiamos? ¿Cuál es el contenido? Muy buena pregunta. Realmente son talleres de Cábala, donde sí, hay una figura quien enseña, hay un maestro, en pocas palabras, quien guía. Esta persona se prepara. Nosotros tenemos 1 y 2 maestros, 2 teachers que les llamamos. Son estas personas que se preparan, que buscan los temas y vamos avanzando porque está la Cábala básica y también va avanzando el tema, ¿no? Y va haciéndose un poquito más complejo porque complejo en el sentido de que hay mucha información. No basta una Navidad para... O sea, los temas se van haciendo más complejos. Mucho. Entonces primero tienes que empezar de abajo. La Cábala, o sea, el kinder. Exacto. El kinder de la Cábala, ¿cuál es? Es el kinder de la Cábala. A ver. No, o sea, digo, hay conceptos básicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que hablábamos así de que el Big Bang y todo eso, o sea, sí son textos muy antiguos, el Sefer Yetzirah, pero ahorita ya... ahorita la ciencia ya los está alcanzando, o sea, después ya en tiempos modernos ya... pues sí hubo un Big Bang y sobre todo la física cuántica. Está como avanzando mucho la investigación en la física cuántica y cada que encuentran algo y cada que sale una nueva teoría es como, ahí estaba. Bueno, de hecho, yo pensé que íbamos a llegar un poquito más adelante a este punto, que a mí me apasiona mucho, que justo en el siglo XXI, quiero compartirles esto, es donde además que la Cábala ya está más abierta, también nosotros creemos firmemente que ya estamos viviendo, ya entramos desde hace unos años a un cambio de era. Okay. Entonces, en este cambio de era, el pensamiento místico y la ciencia se encuentran. Okay. Y a partir de este encuentro es donde precisamente ya no vemos ajeno, lo vemos como un todo. Entonces juntamos la ciencia con este pensamiento místico y vemos que esa pureza del pensamiento místico tiene todo que ver porque precisamente todos estos campos cuánticos, toda la gravedad y todo lo que obviamente conocemos gracias a la ciencia, hablan el mismo idioma junto con la Cábala. Sí, es como, yo siempre he creído que, o sea, la ciencia conforme ha ido avanzando, que ahorita ha avanzado en los últimos 100 años más que los últimos 900 años, 1000 años. Sí, sin duda. Pero siento que hay tantos huecos en la ciencia que todavía faltan por llenar, que justo ahí es donde tal vez siento que sí se puede llegar a unir el misticismo, si lo queremos ver así, con esos huecos que están en la ciencia, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Así es. Pero que puede llegar a explicar, que va a llegar a explicar, solo que va a tomar
tiempo para que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces sí, yo también, a mí me hace mucho sentido esa forma de pensar, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, o sea, pues sí, realmente son talleres donde pues se discuten estos temas, se traen a colación estos temas científicos y donde también pues estudia un poco los textos escritos, se hacen algunas meditaciones, porque pues al final lo que queremos los que vamos y compartimos y estamos ahí también es encontrar un poco de paz espiritual, de sentirnos acompañados y de saber cómo, ya que encontramos esa paz, compartirla con los demás, con nuestras familias, con los que nos rodean, qué granito de arena podemos aportar en este mundo. Como les decía en un principio, o sea, encontrar el para qué estamos aquí, o sea, encontrarle un sentido, bueno, ¿yo qué? O sea, nuestro propósito de vida. ¿Qué hace aquí? O sea, entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Como ayudarnos a estar recordando. En Cábala siempre se dice que uno no aprende nada, que todo lo recordamos, porque ya lo sabíamos. Ya lo sabemos. Desde el espíritu. Fíjate que me gusta mucho esto porque, por ejemplo, yo leí el Kybalión y el Kybalión pues, se supone que es una recopilación de las escrituras o de las leyes universales que hizo Hermes Trismegisto. Entonces, a mí lo que me llama la atención, o bueno, lo que me llamó la atención en su momento de eso es que él te plantea, creo que son 9 leyes. No recuerdo. No recuerdo cuántas, pero por decir, había una que decía, lo mismo que es arriba es abajo. Y es parte de la ley hermética y te explica por qué. Y te dice, a lo mejor puede que estás en un punto de tu vida en el que no entiendas completamente el texto, porque quizás te falta desarrollar un poco más de conciencia espiritual o más conocimiento, lo que sea. Y a lo que voy yo con esto es, ¿cuál es el equivalente a esas leyes dentro de la cábala? ¿En qué consiste el árbol de la vida? O sea... Justo esas leyes también se ven. Es ¿sí? así como de lo básico, así lo primerito que... Pues bueno, claro. Justo era lo que les iba a preguntar. El Kybalión es un libro que también se ve temprana... Sí, para empezar, como dices tú. Entonces te digo, lo que yo estaba entendiendo es que es una combinación de un chorro de por cosas. Ejemplo, o sea, yo soy un tipo así que tú me llevas, güey, así de ver, vente, te voy a llevar a Cábala 101. ¿Cómo me atrapas, güey? O sea, ¿qué veo para yo decir así, no mames, sí le quiero seguir a esto? Es que justo es lo que él te decía, o sea, nosotros nunca vamos a llevar a nadie. O sea, jamás en la cábala no. Bueno, o sea, pero yo te digo de que llevo. Quiero ir. Pero enséñame. Pues, igual te va a atrapar el hecho, es tu espíritu el que quiere recordar ese conocimiento. O sea, tú ya lo sabes al final. Y recordemos que también tiene que ser en tu momento. O sea, de hecho te puedes acercar a la cábala en diferentes momentos de tu vida y a lo mejor en esa primera instancia no estabas listo. Sí, no es algo que te atrapa. Sí. Y regresas. De hecho, obviamente vamos creciendo todos y la vida, los niveles se va poniendo cada vez más rudo, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente precisamente se agarra pues de religiones, se agarra de diferentes cosas. Y en este caso, si tú te acercas a la cábala y encuentras herramientas, tecnología que te sirve a ti mismo, pues yo no vería el por qué, si te está funcionando, por qué alejarse. Claro. Además, en cábala también hay un principio básico y fundamental. En la cábala no creas, comprueba. No hay que creer, hay que comprobar. Entonces, uno que una vez poniendo las técnicas, poniendo las meditaciones, poniendo el conocimiento cabalístico e insisto, las herramientas que de ellas salen, vas comprobando tú solito que de repente se van moviendo las cosas. Se mueven las cosas a tu favor. A veces no se mueven tan agradablemente, pero es un camino que por algo se atraviesa en tu vida y que tienes que corregir, que tienes que superar. Sí. También en la cábala se habla constantemente de a cuántos no nos ha pasado que nos tropezamos con una piedra y después es la misma piedra y después viene el 2.0 de esa piedra, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos enfrentamos con estos retos constantemente en nuestras vidas? Porque tenemos que aprender a superarlo. Y en la cábala es eso, aprender de esos errores para poder superarlos. Eso es lo que te muestra. Es mucha resiliencia, encontrarla en ti mismo y avanzar y no darte por vencido y superar esa piedra. Y ojo,
mucha gente también pensará, bueno, es que ya soy cabalista, yo ya no tengo problemas en esta vida. No, los problemas los seguimos teniendo, pero es eso. ¿Con qué actitud afrontamos estos problemas y cómo superamos estos problemas? Pues es ir elevando la conciencia para identificar la piedra. Así es. Justo. Como la canción. Empecé de nuevo. Exactamente. Sí, justo. Elevar la conciencia es fundamental para entender esto. Es parte de encontrarse a uno mismo, interiorización. Sí. Y es eso, contestando duramente tu pregunta, Juan Carlos, el qué te atrape a ti, no lo sé. Más bien esa respuesta está en ti. Okay. No está en mí. Sí, de hecho, creo que eso es algo que aplica mucho en cualquier religión y todo eso. O algo que no es una religión como la cábala, justo una creencia o algo, pues es lo que a ti te atrape, que te llame en ese momento, ¿no? Creo que la espiritualidad es algo que todo el ser humano siempre hay un punto en donde la vas a necesitar, ¿no? Sí. Como tú decías, mientras más crezcas, pues la vida se va tornando más complicada, más problemas, y muchas veces cuando estamos en ese hoyo de problemas o de situaciones, pues uno donde se acerca a eso, puede ser una religión o puede ser a tu espiritualidad, ¿no? Entonces muchas veces si te llama algo, como por ejemplo la cábala, pues son esos espacios donde justo creo que transformas, evolucionas como ser humano, ¿no? Totalmente. Yo lo digo y a mí a veces cuando me resulta, yo decía que era ateo, pero creo que no soy ateo, yo soy agnóstico, porque no puedo decir que no existe Dios, ¿no? Entonces, a mí siempre me llaman muchísimo la atención estos temas, ¿no? Obviamente desde la perspectiva de yo no estoy cerrado a nada, o sea, porque siempre, Juan, que yo hemos dicho que este proyecto se trata de aprender, que algo de lo que decimos es que venimos a este mundo a aprender, ¿no? Entonces, si uno se cierra siempre a cosas nuevas o a leer o a escuchar a personas, pues creo que entonces ya desde ahí ya estás como con un bloqueo mental, ¿no? Sí. Pues, estás mal, entonces me resulta interesante y tiene muchas cosas que suenan muy bien de la cábala. Yo quería preguntarles, por ejemplo, y lo mencionaste, algo muy importante, ¿cómo es que en este tema de la cábala se interpreta, por ejemplo, el ego? ¿O cómo es que se trabaja en la cábala? ¿Cómo lo llevan? Muy buena pregunta. Oye, Chico. muy buena pregunta. Y me encanta que no pierde dato y escribe. Me encanta que va a sus apuntes. Sí. Muy bien. ¿La quieres contestar tú? Pues mira, la cábala tiene una perspectiva del ego, no es la clásica de la psicología. Para nosotros el ego es el deseo de recibir. O sea, a ver, no quiere decir que seas egoísta. O tampoco habla de que sea tu yo interno, pues. O sea, habla de que hay un libro también el Centro de Cábala que se llama El Satán. Y te explica que el Satán es justo eso, es el ego. O sea, no es un diablito así con cuernos. Como te lo pintan en el cristianismo. Pues es que fue una forma algo sencilla de ponerlo como ese ente malvado, ¿no? Ajá. Pero pues realmente no es otra cosa más que tu ego, y tu ego tampoco es malo, o sea, están dentro de cada uno de nosotros, porque tiene que estar, o sea, al final es lo que nos conecta a esta simulación. Es el sentido de supervivencia. Exactamente, pero a veces ese sentido de supervivencia está como muy arraigado en esta simulación, y entonces te quiere hacer ver que siempre eres tú, primero tú, y después los demás, y que pues aquí tienes que sobrevivir, ¿no? Y entonces es ese deseo de recibir para ti mismo. No es que el deseo esté mal, o es que la cábala no te dice, oye, poseer cosas esté mal. No, para nada. Sino que lo desees, pero también para compartir. Eso. Para dar. O sea, ¿para qué deseas tú? A lo mejor tú dices, no, pues es que yo deseo ahorita $1,000,000. ¿Pero para qué? O sea, ¿realmente para qué lo querrías? No, pues me quiero comprar un coche y quiero tener una casa y quiero... Ajá, ¿pero para qué? O sea, al final, ¿eso qué te va a dar? O sea, no estoy diciendo que lo recibas para darlo todo. Pues a lo mejor para prepararte, para pagarte una carrera, para prepararte, pero para dar algo al final, para que tu existencia tenga un porqué, para darte a los demás. Entonces, ese deseo de recibir nada más para ti, y tú como rico MacPato quedarte en tu arena, en tu alberca de dólares, pues
no, o sea, ese es el ego. Y ojo, que no nada más también, no solo son cuestiones materiales, sino también lo que me estén adulando constantemente, buscar el halago, buscar todo esto. Vaya, el amor, no es que todo esto, vaya, no es que esté mal, pero es que hay que buscar un equilibrio. Y en el equilibrio está la clave, Juan Carlos. O sea, el tema es, si nos desequilibramos, es precisamente ahí donde entran, no, es que yo quiero solo ser el mejor, y también las cuestiones materiales, y que me aluden, y que me digan cosas lindas, etc. Entonces, ahí perdemos el equilibrio, y ese es donde ya está el ego, y justo es las enseñanzas cabalísticas es precisamente lo que acaba de decir Adriana, es, no, bueno, ¿y qué nosotros damos a nuestra sociedad, desde nuestros padres, hermanos, hasta la colonia, hasta, no sé, hay mucha gente que ha descubierto grandes medicinas, grandes medicamentos en este mundo? Bueno, ha ayudado a mucha gente, ¿no?, a que no se enferme. Pues bueno, esa es una forma, bueno, extraordinaria de dar, ¿no? Pero todos tenemos, cada ser humano de este planeta tiene la capacidad de darse a los demás. Claro. Y ahí comenzamos a suprimir el ego. De dar tu tiempo, de dar tu atención, claro. O sea, no tienes que ir por el mundo despojándote de tus ropas como Buda y eso, no, pero de dar esa atención, ¿no? A veces simplemente el dejar el teléfono a un lado y realmente ponerle atención al que está a un lado tuyo, porque quiere nada más ser visto. Entonces, eso, elevar nuestra conciencia y hacer todo lo que hagamos con la conciencia de que tenemos un milagro cada vez que despertamos todos los días. Exacto. Y hay que aprovecharlo. Y es para darnos. De hecho, creo que alguna vez también escuché que lo más importante que tiene una persona para dar es su tiempo. Entonces, y lo olvidamos porque lo tenemos, ¿no? Entonces, y olvidamos constantemente que tenemos para te escucho, qué pasa, y eso, pues insisto, ya incluso es gratuito, ¿no? Pero lo olvidamos. Y está en la base, ¿no? En la base de nosotros. Y lo tenemos y creo que lo olvidamos constantemente. Claro. ¿Ustedes cómo fue que tuvieron el primer acercamiento a esto de la cábala? ¿Cómo se acercó la cábala a ustedes? A ustedes, exacto. ¿Cómo los encontró? Sí, qué bueno que ya nos estábamos poniendo muy serios, oigan. Sí, ¿cómo se acercó? Pues fue por medio de un amigo, ¿no? Yo tengo desde el 2016 estudiando cábala. Créanme que sigo aprendiendo muchísimo cada vez más. Era la mamá de un amigo, estaba muy grave, estaba muy mala, tenía un problema en el corazón, la estaban operando y a lo mejor pues había mucho riesgo en su cirugía. Y él hablaba con un temple, con una certeza de que todo iba a estar bien y que lo que tenía que pasar era para bien. No sé, realmente en ese momento tan difícil para él y para ellos como familia, que yo admiraba realmente lo que decía. Y entonces me acerqué de él en forma privada y le comenté, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo en un momento tan adverso? Sí. ¿Estás tan bien? Sí, ¿qué pasa? Digo, no soy tan viejo, en ese momento no lo era tanto, pero pocas veces había visto a una persona tan entera. Y entonces él me empieza a hacer algunos comentarios, aún no propiamente de la cábala, pero ya me daba algunos chispazos. No abiertamente. Y a mí se me hizo muy interesante. También comencé pasaba un momento, a lo mejor no tan bueno en ese momento, entonces lo busqué. Me dijo, vente a mi casa. No recuerdo exactamente el día, pero era creo que un domingo a las 10 de la noche. Prendieron unas velas. No. Careless Whisper de fondo. George Michael. ¿Y cómo momento esto se está poniendo raro? Nada más alejado de la realidad. Te noto tenso. Yo no venía hasta tierra, amigo. Pero te noto tenso, amigo. No, nada de eso. Y sí, no, que al contrario, me empieza a platicar un poco. O sea, yo le dije, de ¿qué pasa? Y entonces ya, ahora sí, de forma más privada, me comienza a platicar de lo que es la cábala. A mí se me hizo un concepto interesantísimo. No, yo también en ese entonces no había escuchado casi nada de ella. Y me invita y pues pienso que era mi momento porque comienzo a asistir a este taller y pues bueno, ya son casi
bueno, ya son varios años, ¿no? Que es que 9 añotes. Al menos así fue mi camino, así fue como llegó la cábala a mi vida. Qué chistoso. ¿Y tú, Adri, por neto? Sí, o sea, yo, la verdad es que, o sea, justo, o sea, ya estábamos casados y pues yo lo veía que llegaba a la casa y hacía cosas raras. No es cierto. No, yo... Llegaban los ojos volteados. Ajá, ¿De qué estás hablando? bajaba las escaleras para Ese es atrás, otro tema. o sea, sí, exacto, bajaba las escaleras, sí. No es cierto. No, pues la verdad es que empecé a notar un cambio muy cañón en su temperamento, como que en su forma, en su approach, pues, de las cosas, y yo dije, ¿qué es esto? Y Adri, ¿por qué no me gritas? ¿Qué te pasa? Dime algo que ya no te importa, ¿o qué? Pégame. No, entonces, pues él me platica, o sea, yo de curiosa, ¿verdad? Yo decía, ay, ¿qué ves ahí? ¿O qué? O sea, ¿qué platican? ¿Qué hacen en su junta de sabios? Y entonces, no, pues medio me platicaba, no, pues vemos esto y lo otro y no sé qué. Y entonces, la verdad es que las cosas que me platicaba me hacían muchísimo sentido. O sea, tanto que de una manera como si yo ya supiera. O sea, a lo mejor no me creen ustedes, amigos, ni ustedes. Pero siento, o sea, yo sentía, haz cuenta que como cuando un día o sea, estás tú en tu día normal y de repente dices, ay, como que esto yo lo había soñado. Haz de cuenta, esa sensación de que, ajá, así. O sea, me decía cosas que yo decía, sí, a huevo, pues sí. O sea, me hacía todo el sentido, y era como si yo ya supiera. Y entonces cada vez le preguntaba más, y yo decía, sí, claro. Y entonces empezábamos a platicar, y entonces él me decía, Adri, o sea, pues si quieres mejor, acompáñame un día, ¿verdad? No te pregunte y Ya no me pregunte. preguntes. No, bueno, es que realmente era como, mira, hay una persona que sabe mucho más que yo y puede responderte mejor. Luego es pésimo para contar, o sea, luego quiero que me cuenten es que chismes, compañeros. Vengo de allá, mija. Sí, ¿qué onda? Parece examen esto. No, y es malísimo para contar cosas. O sea, cuando quiero que me cuente un chisme o así de qué chismecito. Ay, no te preocupes, eso es de los hombres. Sí, ¿verdad? No, eso es pésimo que eso pase. Es como de, pues ya, nomás pues ya eso. solo pasa eso. Pero qué más. ¿De dónde está la carnita de los Ya se murió y ya. Así. Entonces, como que sí dije, ay, no, güey, no. Y entonces, pues, un día fui, ¿no? Un día te dije, pues ahora sí, él, o sea, como que le decía, sí voy, pero a la mera hora no era mi momento. O sea, así pasaron, no sé, yo creo que unos 2 años o más. O más, 2 o 3 años. Yo también conozco a este amigo y entonces él también en alguna que otra reunión también yo lo acosaba con preguntas y el güey también me decía lo mismo, como que, güey, pienso que ya lo estás buscando muchísimo, pues mejor ve. Y no se me hacía, total de que un día dije, no, pues ahora sí voy a ir. Y yo agarró su libreta. Agarré mi libretita nueva. Y te acompaño al taller. Me motivé yendo a comprar mi bien libretita aplicado linda. desde el primer día. Sí, exacto. Y Y lo sorprendente es que sí duró mucho tiempo que no era, pero yo insisto, no era su momento, pero una vez que lo fue, bueno, o sea, Adriana, o sea, investiga, escucha podcast. Súper clavada en el tema. Nerd. Sí, busca muchísima información, ha avanzado mucho en muy poco tiempo, la verdad. La verdad. Y también ya tienes que desde el 2022, ¿no? Algo así. O sea, sí desde te el tomó un buen tiempo decidirte. Sí. Desde el 2022. Algo así. No, pues sí, güey. Sí. Te aventaste 6 años de preguntas intensas. Sí, exacto. Y yo haciendo rarezas ahí. Y este cuate que trae. Así se me hace que anda en una secta. Sí, o sea, ¿no? Exacto. Oye, por ejemplo, o sea, ahorita que me lo cuentan así, me hace como mucha similitud a los masones. Bueno, o también buena sí, porque se juntan a hablar de escritos, se juntan a hablar de todo ciencia. Todo el conocimiento de la masonería proviene de la cábala, todo. Bueno, justo era lo que les iba a preguntar. Ya ves que los masones tienen niveles. Como acá también. Hasta nivel 33. No es jerárquico de esa forma. Los masones lo aplican, o sea, todo el conocimiento proviene de la cábala, pero ellos crearon como una sociedad secreta para aplicarlo, o sea, muy cerrada, para aplicarlo entre ellos con fines un poco más egoicos. Ajá, sí. Porque, 100%. digo, o sea,
no eran malos, o sea, era con la finalidad más... Digamos, más política y empresarial. Para prosperar en sus... en sus negocios o en sus oficios, que era lo que había entonces. Entonces se ayudaban entre ellos, era como un club de Toby para ayudarnos entre nosotros. Tú me das chamba, yo te presento a y y así hasta la fecha, pues por eso se maneja tanto a niveles políticos, pero sí manejan todo el conocimiento de la cábala, nada más que lo utilizan como para beneficio, pero como que de su comunidad. Es más cerrado. Y acá es algo que se practica mucho en ese, creo que le dijeron que un centro de cábala. El centro de cábala. Ese es como el lugar donde se reúnen o así. O sea, sí es algo que tiene mucha afluencia aquí, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí. Buen punto. Mira, son conceptos un poco más modernos. Nacen en el siglo XX. El tema fue con un rap, el Rap Berg, en Nueva York, ¿no? Me parece. Bueno, pero pues sí, esa es la historia del centro del centro de cábala internacional. Okay. O sea, se viene desde Nueva York. Y en la Ciudad de México existe, digamos, una filial. De hecho, me parece que son 2 grupos. Ahí chequen esa información. Hay uno, me parece que en Polanco y el otro en Santa Fe. Okay. En la Ciudad de México. Nosotros no pertenecemos al centro de cábala. No existe propiamente en San Luis. En San Luis. Ajá. Ya dijimos, ya les dije dónde estamos, Carlos. No te preocupes, ya se sabe. Ahí le corta Rocha. Exacto. Pero no, aquí en San Luis no existe como tal. Pero sí son grupos cada vez que crecen más y pues bueno, ellos también en su camino, ¿no? Sí, o sea, empezaron o sea, los grupos de estudio de la cábala, de hecho, pues empezaron también en la Edad Media, un poquito antes. Pero así como centros dedicados a eso, pues hay varios centros grandes, internacionales, pero bueno, pues no, o sea, es un conocimiento general, o sea, no es un conocimiento que le pertenezca o que nada más puedan dar un centro u otro o así, pues entonces pues, puede ser donde le han dado, a lo mejor el centro de cábala lo que tiene es que ha dado como un poquito más, ha hecho, le ha dado... Más popular o más, lo ha acercado más. Lo ha acercado más a la gente. Han sido como muy exitosos en eso. Incluso también tienen podcast. Bueno, creo que lo han dejado ya de producir hace poco. Pero es eso. Tienen el tema, son muy organizados. Y siguen, insisto, este centro de cábala que nace en Nueva York. Tienen Ciudad de México. Por supuesto, existen otras ciudades y países. Pero son más organizados. Son grupos donde precisamente si el estudio tienen una... metodología más clara. Entonces, por eso han ido como avanzando y me parece muy bien. Si también mucha gente que nos escucha en Ciudad de México, no sé, y es la primera vez que escucha este tema, creo que pudiera ser un buen acercamiento. Hay gente muy valiosa en el centro de cábala. Su director, ¿quién es en Ciudad de México? Pero bueno, es una lumbrera en el tema y está padre. Y igual cambiando un poquito el tema, un poquito más enfocado a lo mejor al tema de lo que va nuestro podcast. ¿Cómo se lleva esa parte o cómo, si se habla o se trata ese tipo de temas, por ejemplo, de la masculinidad y la feminidad? Bien. ¿Cómo lo abordan, por ejemplo, en la cábala? Sí, y creo que tiene mucho que ver con su podcast. Sí, tratamos de que todos los temas siempre generalmente en la masculinidad, pero siempre lo mencionamos, nunca dejamos de lado claramente el tema de la feminidad porque somos uno mismo, ¿no? Entonces, como el solo enfocarnos en, vamos a hablar de los hombres y de lo que le pasa a los hombres y todo, pues creo que eso es un poco, creo que está mal, entonces siempre tratamos también de abordar las 2 perspectivas, pero... Fíjate que mi respuesta la voy a dar de esta forma. Más allá de verme muy, muy teórico y demás, les voy a decir como yo lo capto, como yo lo entendí desde el momento 1. Me gustó mucho porque a pesar de ser tan antigua, desde lo primero que se conoce de ella, es muy moderna en el sentido de está muy bien equilibrada. Okay. Es decir, estamos acostumbrados a que históricamente la parte femenina siempre ha sido como subyugada, aplastada, se ha hecho menos, ¿no? Sí. Y en el caso de la cábala no es así. Son 2 partes donde están en el mismo nivel, están bien equilibradas,
Pero también está muy claro la parte que hacemos, la parte masculina, que también se encuentra en las mujeres, como la parte femenina, que también se encuentra en la parte de los hombres. Obviamente solo en proporciones distintas. Pero me gusta mucho ese hecho de incluso la mujer tiene un papel fundamental dentro de la cábala y hay mucha fortaleza en las mujeres. Tan así que en algunos, digo, no quisiera entrar en esos detalles, pero hay en algunas formas de cómo cuando se lleva, donde la mujer es un punto, un pilar fundamental. Entonces, y por supuesto, bueno, el hombre, pues tenemos que hacer ahí nuestro trabajo extra, ¿no? Pero sí, pero me gusta porque en estos tiempos suena moderna. Así es como bueno, al menos como yo lo percibo. Sí, o sea, más, perdón. No, dale. O sea, más que hablar de géneros, la cábala habla de energías. De la energía masculina y la energía femenina. Y cómo ambas juegan un papel primordial en el ser humano, en la sociedad, en la familia, en todo. O sea, no habla tanto de la sexualidad, sino de la energía que todos tenemos. Sí, de hecho, dentro de la espiritualidad y en esa parte como esotérica, justo, no sé si sea lo mismo acá, pero viene de que la energía femenina es la energía creadora. Y la masculina es la que ahí como que reparte, ¿no? Pero no sé, ustedes notar un poco de conocimiento en ti, tener yo aquí algo. ¿Yo? Sí, algo, sí, lo dices bien. Justo, es lo dices bien, sí. Sí. Pues es que pero es del libro, ¿no? Del libro que... ¿El no, Kybalión? leo me gusta mucho leer. A ver, es como Jacob dice, o sea, yo no me considero tampoco una persona religiosa, a mí al contrario me gusta conocer de todo, o sea, he leído la Biblia, he leído acerca de los iluminados de hace tiempos antes de Jesucristo y de cómo nació toda la religión y viene justo toda esta parte y se me hace interesante. Jacob me preguntaba en la mañana de que me dice que, güey, esto está como bien religioso, ¿por qué chingados quieres hablar de esto? Y le digo, me dice, ¿cómo es que nace la idea de hablar de esto? Y le dije, güey, la verdad es que yo fui con Roberto a una terapia un día y vi el árbol de la vida y le dije, a ver, ¿qué es eso? Y me dice, es de la cábala. Y yo, ¿y qué es la cábala? ¿Y eso cómo se come? Y me acuerdo muchísimo del libro. O sea, y fue algo de que cuando tú me lo dijiste dije, qué chingón, esto ya lo conocía. O sea, ya había escuchado de él, pero no había como profundizado todo esto. Ya. Y ahorita, o sea, a mí me gustaría que profundizaran también como que cómo lo abordan ustedes o bueno, cómo lo aborda la cábala más bien, esta energía femenina y esta energía masculina, y cómo lo llevan ustedes como al plano. ¿En su día a día? Ajá. O sea, digo, a lo mejor es difícil como decir, lo llevo al plano, pero mínimo el conocimiento de esta parte ya me ayuda como a tener un mejor entendimiento de lo que hago normalmente. Si quieres yo contesto esta primera parte y después se la cedo a Adriana. Vale. Pero fíjate, eso está interesante porque también mucho de este conocimiento teórico, en ocasiones pues hay que esforzarse un poquito, hay que entenderlo, pero llevarlo a la práctica... Ahí está lo complicado. Es un reto constante todo el día. Sí. Así es. Entonces, pues bueno, te dejo la segunda parte a ti. Pues en cuanto a la energía masculina y femenina, pues justamente, no sé, yo te lo puedo contestar desde mi experiencia personal. O sea, a lo mejor yo crecí siendo una mujer que se identificaba más con la energía masculina, porque pues, siempre he sido poco femenina. Entonces, lo veía, todo lo relacionado a como lo femenino lo veía como una debilidad. Esa sí es la verdad, no sé por qué. No es que mis papás me hayan inculcado eso, ni que, no lo sé, simplemente así era. Y a través de la cábala también he entendido y he encontrado ese lugar en mí. Y ese lugar también en los hombres, o sea, en otras personas, ¿no? Esa identificación como una energía precisamente creativa, que a lo mejor yo la tengo y sí la estoy descubriendo otra vez, ¿entiendes? Sí. Y esa energía masculina que es más, como dices bien tú, de acción, la he aprendido a domar un poco en mí.
O sea, no estoy diciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, sino en mí, no a reprimirla, sino a domarla, a utilizarla cuando me es necesario realmente hacerlo. ¿Sí? Entonces es como decíamos hace rato, es como encontrar un equilibrio y así llevarlo a todas las áreas de tu vida. Es decir, o sea, no tengo por qué ser tan agresiva o aguerrida o en todo. O sea, a ver, relájate un chingo. ¿No? Y también, a ver, pues en esto sí puedo ser más amorosa, puedo ser más apapachadora, más creativa, más no sé, que se me ocurra algo, no sé, o sea, explorar más esa energía femenina en mí. Y pues creo que también he aprendido a verla en otros y tratar de sacarla en otros. Sí, está muy padre, como que no verlo solo como yo soy mujer y como soy mujer, entonces todo yo soy energía femenina, ¿no? Ajá, sí, y todo lo del hombre es malo, entonces está, porque creo que actualmente es lo malo, ¿no? Que por ejemplo redes sociales pues se presta un chorro para que justo existe esa polarización de la sociedad, en donde o eres blanco o eres negro, o crees en esto o no crees en esto, ¿no? Y si crees diferente, entonces ya no comparto contigo, ya no puedo convivir contigo, entonces creo que las redes sociales luego como que maximizan ese tipo de cosas y sí es muy padre que ya sea en una religión o en una corriente espiritual o algo, pues justo encuentres esos espacios de paso, de equilibrio, ¿no? Está muy fregón. Claro, sí, yo creo que es importante el poder. Vivimos en una época un tanto complicada, están abiertas las comunicaciones, pero sí, estas polarizaciones que vivimos hoy día, digo, recordemos que todos estamos conformados de virtudes y defectos. Claro. Y así va a ser la vida de todos. Pero obviamente el equilibrar, y entre ello también lo masculino y lo femenino, que reconocerlo entre nosotros, que tenemos esa parte femenina, que tenemos la parte masculina en ambos sexos y potenciar ambos, ¿no? Ambas energías. Súper, muy bien. Pues yo creo que nos gustaría mucho que nos dieran ¿Te ibas a echar otra pregunta? No, dale. Que si nos pudieran dar a lo mejor un consejo, a lo mejor algún pensamiento final sobre la cábala. Y después les podemos hacer una pregunta, ¿no? Como siempre lo hacemos con los invitados, que nos den una pregunta para el siguiente siempre invitado. se nos olvida preguntar. Siempre se nos olvida, ¿verdad? Fíjate. No se las preguntamos a ellos. Bueno, no. ¿Cuál era la pregunta? ¿Te acuerdas de los invitados? No la preparamos. Ya ni me acuerdo, güey. Pero igual, bueno, que ellos nos dejen una pregunta para el siguiente invitado. Una pregunta puede ser sobre cualquier tema. Y no sabemos el tema del siguiente invitado. No. O sea, es una pregunta libre. O sea, igual puede ser, si quieren, puede estar enfocado sobre algo de la masculinidad, que digo, o puede ser simplemente abierta, sobre algo de la vida. Sí, me gusta la dinámica, ¿no? Porque no sabemos su siguiente invitado, no sabemos el tema, pero tendrá que contestar estas preguntas obviamente desde su punto de vista. Exactamente. Yo tengo un consejo que darles. Si quieren entender un poquito más o hacer más gráficas, o sea, o entender más gráficamente las enseñanzas básicas de la cábala, aviéntense nuevamente, pero bajo otra perspectiva, 2 sagas de películas. Ok, a ver. The Matrix y Star Wars. Muy buena. Y yo... Es cábala 1.0. ¿Neta? Es cábala sin duda. 1.0. Y de hecho, yo sumaría una película más, Interstellar. Sí. Mi película favorita. Ah, la mía también. Yo pongo otra, Rocky. Claro que sí. Ya sé. Lo ven Zapolo en la primera, spoiler alert, pero... Bueno, es un clásico, ¿no? Oye, pues sí, vaya, Matrix, Star Wars, Interstellar, vaya que tocan puntos, vaya, estos directores, estos productores, muchos de ellos judíos y con conocimiento cabalista, muchos de ellos, George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, todos ellos saben y dejan ahí, bueno, los hermanos, ahora hermanas Wachowski, tienen mucho conocimiento. Bueno, Matrix con los diálogos con el oráculo, ahí se las dejo botando, ¿no? O sea, muy bien. Veanlo desde esa perspectiva. Tremendas películas, Tremendas. Las pero 3 películas son... Vuélvanlas a ver desde una perspectiva más espiritual. O sea, clávense en verlo.
No solo como ahí es una película de ciencia ficción. Sí, olvídense de lo de la acción. O sea, está padre y todo, pero vean. Adelante, le dice. Mira, sí, mira, lo van a ver así, pero también van a empezar con bueno, ¿y qué onda? Ya desperté yo de la Matrix. Esto es una simulación. No sabemos. ¿Dónde estamos viviendo? Soy el sueño de alguien más. ¿Qué está pasando? Pero bueno. Ya que hora se despierta, ¿no? ¡Ay, con carro! Ya que hora se despierta ese pelado. Depende. Muy bien, perfecto. Pregunta, la dinámica de la pregunta. La dinámica de la pregunta. Bueno, si tú también quieres dejar un consejo. Buena. Pues básicamente eso. Dense la oportunidad de acercarse a lo que les funcione, vaya. En este caso nosotros traemos el tema de la Kabbalah. También digo, a la gente que es agnóstica o es atea, también puede estar abierto. Si las religiones, o sea, esto no se contrapone ante alguna otra religión, creencia o filosofía. Okay. La Kabbalah va por su propio camino. Si les sirve, yo se los digo de una vez, o sea, realmente es complicado, ¿no? Acercarse. Y sobre todo, también que estamos acostumbrados en épocas muy recientes de ver resultados inmediatos. En esto hay que acercarse, hay que ser paciente, hay que ser pues estudioso, hay que hacer meditaciones, etc. Pero buscar lo que les sirva a cada uno y siempre buscamos afuera, culpamos a los de afuera y demás. Y queremos que el mundo cambie, porque es más fácil querer que cambien los demás que cambiar uno mismo. Claro. Cuando las respuestas creo que están en nuestro interior. Sí. Entonces, pues eso es el comentario que me gustaría dejar. Se me hace muy interesante qué pregunta podemos dejarle a la siguiente pregunta, a la siguiente persona. A ver, venga. Pregúntenle si cree que vivimos en una simulación. Ok, me gusta, está chida. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Adri. De verdad, muchísimas gracias. Me dejan con más preguntas que respuestas. Igual estaría padre que a eso veníamos otro día. Órale, va. Sin duda. Muchísimas gracias por venir. Ustedes, pues bienvenidos a esta nueva escenografía. Bienvenidos a mi sala. Entonces, espero les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por vernos. Hermano, ¿quieres promocionar algo, tu nuevo proyecto? ¿O lo dejamos? Pues les dejamos ahí. No, le traemos ahí un proyecto que después los visitaremos. Y si algún contacto, pues ahí se los dejamos para que lo pongan en sus... Ahí en el... Exacto, digital, no sé. Perfecto. Pero ya platicaremos de ese proyecto. Perfecto. Y aquí lo tendrán. Les dejamos en suspenso. Entonces. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho, denle like, compártanlo, mándenselo a sus amigos, a su vecina, a la tía, quien sea. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Bye.